Revelado. El increíble secreto de la niña enferma que transformó la vida del mecánico en 30 días. El sol brillaba con fuerza sobre las calles empedradas del barrio mientras Mario ajustaba una tuerca oxidada en un viejo auto. Su mente, aunque centrada en el trabajo, no podía evitar volver hacia la noticia que había escuchado esa mañana. Sofía, la niña del barrio con una risa contagiosa y ojos luminosos, luchaba contra una enfermedad rara. Su situación era desesperada, y Mario sentía el peso de la angustia apretado en su pecho. Aunque su vida había estado marcada por dificultades económicas, nunca había sentido una presión tan desgarradora. ¿Y si no puedo hacer nada por ella? Esa pregunta giraba en su cabeza como un eco incesante. Se sentía impotente, atrapado entre su deseo de ayudar y la realidad de sus limitaciones. Su madre le había enseñado valores sólidos, había inculcado en él la importancia de la solidaridad, pero ¿hasta dónde podría llegar un mecánico como él? La voz de Fernando, su rival, resonaba en sus pensamientos. ¿Qué sabe un mecánico de medicina? Esa crítica punzante lo atormentaba, llenándolo de dudas. Mario sabía que cada segundo que pasaba era crucial para Sofía, mientras él se sentía cada vez más pequeño, incapaz de arriesgarse a lo desconocido. Las noches se hacían más largas, los libros sobre medicina se acumulaban a su alrededor, aunque las horas parecían pasar sin tregua. Mientras tanto, el temor de no ser suficiente lo invadía. El estudio de términos médicos, tratamientos y posibilidades de financiamiento le ofrecía una esperanza, pero también lo llenaba de ansiedad. La presión de llevar la carga de sus propias expectativas y las de la comunidad lo desbordaba como un torrente. ¿Estaba realmente preparado para convertirse en el héroe que Sofía necesitaba? El dilema lo consumía, dividía su atención entre las tuercas y los libros. Cada página le revelaba más sobre su necesidad de actuar, y al mismo tiempo lo confrontaba con su insignificancia frente a un problema tan grande. La confusión no tardó en transformarse en angustia. En el taller, los murmullos de los vecinos resonaban en sus oídos. Debería concentrarse en arreglar autos, decían, como si su implicación significara un desprecio a su trabajo. La presión social lo asfixiaba, le hacía cuestionar si debería rendirse. Pero cada vez que recordaba la sonrisa de Sofía, esos ojos que combatían la enfermedad con una alegría desbordante, se sentía obligado a seguir. No puedo dejar que se rinda la esperanza, se decía a sí mismo con un nudo en la garganta. Sin embargo, aquel peso del juicio ajeno lo seguía persiguiendo. La angustia se apoderaba de su mente, y un sudor frío se apretaba en su frente. La comunidad luchaba por encontrar una solución, al mismo tiempo que él luchaba para mantener su propia cordura. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire en la plaza era denso, como si todos los vecinos estuvieran conteniendo la respiración. Mario sabía que el momento estaba cerca. Necesitamos unir esfuerzos, pensó, mientras se preparaba mentalmente para alzar la voz. Pero justo cuando estaba a punto de gritar su llamado, una conexión inesperada surgió en su mente. El secreto que había descubierto sobre la vida de Sofía podría redefinirlo todo. ¿Cuál era realmente la conexión entre sus familias? Con el corazón latiendo con furia, se dio cuenta de que enfrentaba no solo una batalla por Sofía, sino también la revelación de su propia historia. La plaza reverberaba con susurros, y el cerebro de Mario funcionaba a 1000 por hora. Se acercó un poco a la gente, tomando confianza mientras los padres de Sofía lo miraban, expectantes. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha, y, aunque el miedo latía en su pecho, una chispa de determinación encendió su espíritu. Era hora de creer en los pequeños pasos que parecían gigantes al principio. ¿Qué tal si organizamos una recolecta?, murmuró por primera vez en voz alta. La idea brotó de su interior como una burbuja de aire fresco. La comunidad había estado unida en otras ocasiones, pero esta vez lo hacía no solo por un evento vanidoso, sino por una vida que pendía del hilo. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, se sintió más ligero, como si ese pequeño gesto le diera alas.
Mientras otros empezaron a hablar entre sí, a formular ideas, él se permitió observar. En cada rostro percibía un destello de esperanza, quizás podían hacer algo significativo juntos. La presión de la opinión ajena se disipó en parte, dejando que su voz alzara un poco más su determinación. Pidió ayuda directa y sugirió la posibilidad de contactar a un médico que había mencionado en uno de sus libros. Aquel médico, con experiencia en el caso de Sofía, podría ofrecerles el consejo adecuado. El tiempo parecía transcurrir de manera diferente. Por momentos, la ansiedad retornaba, desbaratando su resolución. Pensó en Fernando, el rival que había sembrado tantas dudas en su mente. Pero no puedo rendirme, se decía, mientras la desesperación amenazaba por apoderarse de él. Aunque su autocrítica le decía que aún no era suficiente, el eco de las sonrisas de los niños a su alrededor lo impulsaba a seguir. Desde esa jornada, cada vez que regresaba al taller, el ambiente era diferente. Volvió a enfocarse en su trabajo, no solo con las herramientas, sino también con una visión renovada. Las noches, que antes eran tortuosas, empezaron a transformar su contenido. Los libros de medicina lo absorbían cada vez más, y de repente, el lenguaje complicado era un código que se desnudaba a sus ojos. Mario desarrollaba una especie de curiosidad ferviente por cada nuevo término, cada tratamiento que leía. Con cada descubrimiento, su autoconfianza crecía. Se sentía más capacitado. A veces identificaba tratamientos que no habían sido considerados, y los apuntaba en el margen de los libros, como si comenzara un diario médico personal. La transformación era evidente no solo en su conocimiento, sino en su actitud. Mario comprendía que su papel podía ser mucho más allá de su taller mecánico. Aún así, había algo que lo detenía. Un temor escondido que lo arrastraba hacia atrás siempre que pensaba en compartir sus descubrimientos con la comunidad. ¿Qué pasaría si estoy equivocado?, temía. Esa inseguridad latía cada vez que soñaba en voz alta. Pero esta vez la presión no era solo externa, venía también de un lugar interno, deseoso de concretar su nueva identidad. Una mañana, después de una búsqueda intensa en Internet, encontró un foro donde compartían experiencias de casos similares al de Sofía. Se sintió en un terreno nuevo, con la capacidad no solo de aprender, sino de aportar. Al final del día, se despidió de su taller, un poco más decidido. Había llegado a la conclusión de que su voluntad podía ser la clave. Mientras miraba el atardecer, una idea brillante brilló en su mente, tal vez podría organizar una reunión con ese médico que había mencionado. Sin pensarlo, Mario tomó su teléfono. Tenía que actuar rápido porque cada día contaba. No se trataba solo de encontrar una solución, sino de darse la oportunidad de descubrir su verdadero potencial. ¿Sería capaz de dar ese paso? ¿Estaba listo para enfrentar la incertidumbre del próximo capítulo de su vida? Mario despertó aquella mañana con la certeza de que el cambio empezaba a gestarse en su interior. Había tomado la resolución de contactar al médico que había identificado, y con ese pensamiento resonando en su mente, se levantó de la cama decidido a arriesgarse. Sus manos temblaban un poco al marcar el número, pero la adrenalina y la esperanza lo impulsaban. El timbre sonó varias veces. Cuando la voz del médico se presentó, su corazón palpitaba intensamente. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. La formalidad de la situación lo obligó a autoevaluarse. Debía ser claro y directo. Explicó la situación de Sofía, sus esfuerzos y cómo había llegado a buscar su experiencia. En ese instante, el miedo a ser juzgado por su falta de preparación se convirtió en combustible. Fue capaz de articular su necesidad de asesoría, pidiendo consejos sobre cómo podrían abordar el caso. La conversación fluyó, y en cada respuesta del médico, Mario comenzó a notar que no era simplemente un mecánico hablando con un experto. Era un hombre que estaba tomando las riendas de su vida y del destino de Sofía. Al final de la llamada, sintió que había dado un paso importante hacia un nivel de confianza que nunca antes había imaginado. Sin embargo, la satisfacción pronto se desvaneció, dejando solo una mezcla de inquietud y anticipación. ¿Y si no estaban dispuestos a ayudar? ¿Y si su rol como intermediario no se reconocía? Se hallaba atrapado en una espiral de dudas y el eco del miedo a fracasar resonaba en su mente, pero no podía dejar que eso lo detuviese. Decidió que cada descubrimiento que hacía era un ladrillo más para construir su nueva identidad.
Comenzó a asistir a seminarios en línea sobre medicina y cuidados paliativos, profundizando en la información que giraba en torno a la enfermedad de Sofía. Se empapaba de conocimientos, revelaciones que antes le parecían ajenas. Cada sesión era un desafío, la complejidad de los términos médicos lo desafiaba, pero fue en esas luchas donde encontró su fortaleza. Al mismo tiempo, en su taller, comenzó a aplicar lo que aprendía. Las comparaciones entre la mecánica y la medicina se le presentaban una y otra vez, ambas áreas requerían atención al detalle, precisión y, sobre todo, un deseo sincero de ayudar. Mario se sintió inspirado a crear un pequeño proyecto en su taller, un lugar donde pudiera compartir sus descubrimientos. Así, empezó a reunir nuevas ideas que giraban en torno a la atención a Sofía y otros niños como ella. Con cada nuevo día, su pasión se acrecentaba, y la duda se transformaba en un impulso. Sin embargo, la sombra de Fernando seguía presente. Ya no era solo un rival, sino una representación de las creencias que holdaban a muchos en ciclos de incertidumbre. Mario comprendía que tenía que confrontar ese temor, no solo para superar la incertidumbre en su mente, sino también para liberarse de una batalla interna que lo retenía. Cierta noche, mientras revisaba algunas notas en el taller, tuvo una revelación. Quizás, era el momento de organizar un pequeño grupo con personas que pudieran ayudarlo a dilucidar estos problemas médicos desde una perspectiva diferente. Ver cómo otros lidiaban con esa especie de vulnerabilidad le haría más fuerte. Así, decidió dar un paso hacia lo desconocido, convocar a una reunión en su taller. Pero la pregunta seguía presente: ¿podría ser transparente con sus propios temores y, a la vez, ser un líder? Tomando un profundo aliento, pensó en lo que podría suceder. Es el momento de enfrentar mis miedos, se repitió. Pero cada paso hacia adelante tropezaba con el eco de su inseguridad. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Cómo reaccionaría la gente a su invitación? El siguiente capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y él estaba en el umbral de una revelación que podría cambiarlo todo. Mario no podía dejar de pensar en la reunión que había propuesto. Eran días de preparación mental, un auténtico juego de estrategias internas al esperar la fecha que se acercaba rápidamente. Con cada amanecer, la incertidumbre se volvía más palpable. Perfectamente consciente de sus limitaciones, intuitivamente se preguntaba si aquellos que asistirían estarían dispuestos a escuchar a un hombre que, hasta hacía poco, solo reparaba coches. El balance entre su historia personal y el deseo de ayudar era su nueva prioridad. Fue entonces cuando decidió poner todo su esfuerzo en la organización de aquel encuentro. Convocó a compañeros mecánicos, a padres que habían enfrentado situaciones similares con sus hijos, incluso a enfermeras y educadores con experiencia en cuidados paliativos. Se sentía un poco como un director de orquesta, coordinando diferentes instrumentos para crear una sinfonía. No obstante, tras la fachada de confianza, había un murmullo persistente de dudas. ¿Qué diría si se sentían incómodos? Él, que había pasado su vida arreglando herramientas y máquinas, enfrentaba un nuevo tipo de reto, sus propias emociones y temores más profundos. A medida que aquel día se acercaba, Mario preparaba el taller con esmero. Cada rincón del espacio que había sido su refugio ahora se convertía en un escenario para un diálogo nuevo que él mismo estaba a punto de iniciar. Colocó sillas en un círculo, simbolizando no solo la igualdad, sino un deseo genuino de contribuir y enriquecerse a través de la experiencia compartida. La exhibición de materiales que había aprendido también le dio un propósito: presentaría conceptos médicos de forma sencilla y accesible. La noche anterior a la reunión, en su soledad, el eco de las dudas lo invadió. Cada pensamiento se convertía en un adversario que lo instigaba a retirarse, a no seguir adelante. Imágenes de Fernando, con su actitud desafiante y las dudas que había sembrado, llenaban su mente. ¿Qué pasaría si lo atacaban por no ser un experto? Fernando se había mostrado tan seguro de sí mismo. Pero un destello de determinación le recordó que lo que estaba haciendo era más importante que el juicio de cualquier persona. Finalmente, llegó el día. Mario llegó al taller temprano, vestido de manera casual pero cuidada, preparado para mostrar su vulnerabilidad. Al abrir las puertas, la luz del día iluminó el espacio, como si el universo le diera el respaldo que tanto necesitaba. Los primeros en llegar fueron algunos conocidos que, al verlo, le sonrieron, su energía disminuyendo un poco las tensiones que llevaba dentro. Al comenzar la reunión, su voz tembló ligeramente mientras se presentaba,
pero pronto se fue sentando, y las palabras fluyeron con más facilidad a medida que hablaba de Sofía y del camino de los cuidados paliativos. Las miradas de los otros, en su mayoría de curiosidad y atención, le fueron aliviando. En aquellas primeras horas, se dio cuenta de que la conexión no surgía solamente de la experiencia médica, sino de compartir sus historias, sus miedos e inseguridades. Habló de su proceso de aprendizaje, de los cambios que había experimentado, y sobre todo, del poder que surgía de enfrentarse a lo desconocido. Al final, los asistentes comenzaron a compartir sus perspectivas, cada historia era un ladrillo sólido más para ese nuevo edificio de conocimiento mutuo. Cuando la reunión llegó a su fin, un cambio notable se había producido en él. Mario se sintió más fuerte, más seguro. Ya no era solo un mecánico, sino un portavoz de esperanza en medio del sufrimiento. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio rostros tensos y, al mismo tiempo, confiados, lo que le hizo cuestionar, ¿había logrado realmente ayudar a otros? ¿Qué pasos seguirían después de aquí? Las respuestas se presentaron como un nuevo reto. Comprendió que era solo el primer paso de un camino que, aunque iluminado por un nuevo propósito, aún exigía mucho de él. La idea de crear un grupo de apoyo y conocimiento se había esbozado, pero no se concretaba. Mientras pensaba en cómo llevar ese nuevo proyecto a la realidad, una sensación de nerviosismo lo invadió. Tendría que enfrentarse a sí mismo nuevamente, y a la percepción que otros tuvieran de su liderazgo. Nadie nace siendo fuerte, se convierte en eso, se dijo, preparándose para el desafío. Pero las preguntas pesaban en su mente, ¿podría realmente convertirse en el líder que todos necesitaban? ¿Estaba listo para lo que vendría? La sombra de la incertidumbre seguía presente, pero lo que se venía era más que un simple paso, era una prueba de su crecimiento personal. Y así, con un profundo suspiro, sintió que estaba empezando a desentrañar no solo la historia de Sofía, sino también su propia narrativa, una donde estaba en constante evolución. La próxima reunión significaría no solo enfrentar lo interno, sino conquistar nuevos horizontes. Mario no sabía si estaba preparado, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante. ¿Qué secretos descubriría en el intento de ser ese nuevo líder, y cómo afectaría su vida y la de los demás? La primera semana tras aquella reunión marcó un cambio notable en la vida de Mario. Era como si cada amanecer llegara cargado de nueva energía, provocando un revuelo en su mente que lo mantenía alerta. Sin embargo, también trajo consigo una presión inevitable, ahora que había tomado la iniciativa, la expectativa de sus compañeros se había elevado. Ante esa realidad, decidió dedicar cada tarde a planificar la próxima reunión, una tarea que rápidamente se convirtió en su obsesión. Se sumergió en libros sobre cuidados paliativos y psicología en la atención a pacientes. Entre manuales, artículos en línea y relatos de otros cuidadores, comenzó a descubrir herramientas que ni siquiera sabía que existían. Se sentía como un niño en un taller lleno de juguetes nuevos, y la adrenalina del descubrimiento lo empujó a profundizar en las emociones y experiencias que antes había relegado. Sin embargo, cada descubrimiento también traía consigo el eco de sus inseguridades. Al principio, se enfrentó a la tentación de mostrarse como un experto en un campo donde su experiencia era nula. Sabía que había un abismo entre su vida como mecánico y el rol de facilitador emocional. Aquellos pensamientos nocturnos, que a veces se asemejaban a un murmullo seductor, intentando convencerlo de que la vulnerabilidad era un signo de debilidad, comenzaron a convertirse en su mayor desafío. Conscientemente, Mario decidió abordar esas dudas. Un día, mientras investigaba, encontró un vídeo de un profesional de la salud que hablaba sobre la importancia de ser auténtico. La vulnerabilidad es poder, repetía el hablante. Esa frase resonó en lo más profundo de él. ¿Podría verdaderamente ser un líder apoyado no en la habilidad técnica, sino en la honestidad de su propia experiencia? Decidió que sí. El conocimiento que estaba adquiriendo tenía un propósito, ayudar a otros a atravesar su propio sufrimiento. A medida que pasaban los días, la próxima reunión se iba gestando en su mente y corazón. Tenía la intención de organizarla de manera más estructurada, utilizando un enfoque más dinámico que les permitiera compartir sus conocimientos de forma más colaborativa. Mario comenzó a diseñar una serie de temas, cada uno abordado desde un lugar de empatía y sencillez, acuerdos que permitirían que todos se sintieran iguales en el espacio, y que ningún conocimiento sobrepasara al de los demás. El día de la reunión llegó antes de lo esperado. Esta vez, el taller ya no era solo un espacio de trabajo, era un refugio para el intercambio y el entendimiento.
Al ver a sus colegas entrar, cada uno con sus historias y luchas, Mario sintió como la incertidumbre se transformaba en expectación. Cada rostro en la sala le recordaba la misión que había asumido, su papel como catalizador de cambio. Iban a enfrentar sus miedos y compartir no solo lo que sabían, sino cómo se sentían. Comenzó nuevamente con su propia historia, pero esta vez, más consciente de la transformación que ya había experimentado. Se abrió sobre sus propios temores y vulnerabilidades, dejando que cada palabra fluyera de un lugar auténtico. La vulnerabilidad se convirtió en un puente, y pronto otros comenzaron a compartir no solo técnicas, sino también emociones profundas. La sala, que antes había sido apenas un lugar de trabajo, se llenó de risas y lágrimas, de experiencias que se unían para crear un espacio de entendimiento. Al cierre del encuentro, algo se había transformado dentro de Mario. Nunca había imaginado que su vida como mecánico pudiera abrirle tantas puertas a la conexión humana. La semilla del cambio no solo estaba brotando en otros, sino también en él. Se dio cuenta de que estaba comenzando a construir una red de apoyo que podría no solo ayudar a quienes lo rodeaban, sino también empoderarlo a él mismo. Pero justo cuando todo parecía encaminado, un mensaje llegó a su teléfono. Se trataba de Fernando, su viejo conocido, quien había estado presente en su primera reunión, y que le enviaba una invitación inesperada para hablar. ¿Crees que puedas liderar, Mario? ¿Estás listo para lo siguiente?, decía el mensaje. En ese instante, la autoconfianza que había ganado comenzó a tambalearse. La pregunta quedó flotando en el aire, sus pensamientos se agolpaban, ¿estaba realmente preparado para el desafío que se avecinaba? Mientras la luz del día caía en el taller, sintió la urgencia de su próximo paso, la verdad que podía cambiar el rumbo de su vida para siempre se estaba acercando. ¿Podría renunciar a la sombra de su pasado y abrazar su nuevo rol? Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la crisis más significativa de su propia evolución. El corazón de Mario latía con fuerza mientras sostenía el teléfono en su mano. La invitación de Fernando parecía resonar no solo en sus oídos, sino en cada rincón de su mente. Su reciente experiencia en la reunión le había proporcionado una chispa de autoconfianza, pero ahora, frente a este nuevo desafío, la duda se interponía como una sombra imponente. Decidió no dejar que el miedo lo dominara. En lugar de eso, comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido hasta ahora. La frase del videoconferencista, que tanto lo había inspirado, cobraba fuerza, la vulnerabilidad es poder. Nunca lo había contemplado en el contexto de liderazgo, para él, el líder siempre había sido una figura sólida, imperturbable. Sin embargo, ahora sabía que la autenticidad podría ser su mejor herramienta. Mario tomó un respiro profundo y envió un mensaje de respuesta a Fernando. Sí, estoy listo para lo siguiente, escribió, aunque en su interior una tormenta de ansiedad comenzaba a gestarse. Aún así, había algo en esa decisión que lo empujaba a avanzar. Quizás no tenía todas las respuestas, pero sí contaba con una experiencia renovada que podía compartir. Los días siguientes se inundaron de actividades preparatorias. Mientras tanto, su mente luchaba con la idea de lo que Fernando esperaba de él. ¿Significaba liderar un grupo más grande? ¿O quizás implicaba tomar decisiones más difíciles por el bienestar del equipo? A cada una de estas preguntas, la inseguridad le respondía como un eco distante, pero Mario decidió que el conocimiento que había adquirido lo respaldaría. Se comprometió a buscar un enfoque que pudiera transformar ese próximo encuentro en una oportunidad de conexión genuina. Así, los siguientes días se convirtieron en una vorágine de planificación y autoanálisis. Mario se dio cuenta de que el desafío no solo era llevar el liderazgo al siguiente nivel, sino también enfrentar su pasado. La inseguridad sobre su experiencia como mecánico, un mundo que parecía tan lejano, empezaba a tornarse en una ventaja. Todas sus vivencias, sus sentimientos de impotencia y sus desafíos pasados podrían usarse como puentes para conectar con los demás. El día de la reunión llegó. La ansiedad se aferraba a su pecho mientras organizaba el espacio, colocando sillas en círculo, como si quisiera que esa cercanía física reflejara la apertura emocional que deseaba establecer. Esta vez, quería que todos pudieran hablar, compartir, y sobre todo, sentirse escuchados. Esta vez, el propósito era más profundo que solo intercambiar técnicas de cuidadores. Cuando todos comenzaron a llegar, saludos y sonrisas llenaron el ambiente. Ese sentido de camaradería lo llenó de fuerza.
La presentación comenzó diferente, en lugar de entrar en un tema técnico de inmediato, decidió abrir el espacio para una reflexión. Habló sobre su propio viaje, de cómo había sentido que cada paso lo acercaba a una versión más verdadera de sí mismo. Poco a poco, la conversación fluyó de manera natural. Vio cómo sus propias vulnerabilidades resonaron con los demás. Historias de incertidumbre y miedo emergieron, cada relato una validación de su propia lucha. Era un diálogo entrelazado de vivencias que, inesperadamente, lo llevó a un punto culminante, una intervención que cambiaría el curso no solo de la reunión, sino de su vida. El momento llegó cuando una de las participantes, Nora, una joven mirada triste, levantó la mano y compartió su historia de lucha contra una enfermedad crónica. Sus palabras eran un eco de dolor, pero también de perseverancia. Mario se sintió conmovido y, al mismo tiempo, una comprensión profunda de que las conexiones que se establecían allí eran genuinas y poderosas. Podía sentir cómo la fragilidad de ese momento abría nuevas puertas no solo para ella, sino para todos ellos. Así, Mario se dio cuenta de que el secreto de su transformación no radicaba en ser un líder tradicional, sino en abrazar la humanidad que compartía con cada uno de ellos. No solo se trataba de cuidadores de otros, sino de cuidarse a sí mismos. Mientras la reunión se acercaba a su fin, la energía en la sala era palpable. Todos se sentían renovados, y Mario comprendió que había dado un paso crucial hacia su propio crecimiento. Sin embargo, la noche no había terminado. Cuando el grupo comenzó a desdibujarse y cada uno se preparaba para marcharse, un último mensaje llegó a su teléfono. Era Fernando. Mario, me gustaría hablar sobre un proyecto audaz que tengo en mente. Creo que tienes el potencial para ser parte de algo grande. ¿Te encuentras disponible mañana? El estómago de Mario se tensó. ¿Era este el momento que había estado esperando o una nueva presión que podría desplomarlo? Las luces del taller parpadeaban mientras el misterio que envolvía la propuesta de Fernando comienza a hacer eco en su mente. ¿Está listo para dar otro paso y enfrentarse a lo desconocido? La respuesta requería mucho más que preparación. Mario no pudo dormir esa noche. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana mientras su mente corría en círculos, atrapada en la posibilidad de lo que Fernando tenía planeado. Pensamientos de duda lo asediaban. ¿Qué si fallaba? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? El eco de sus inseguridades resonaba débilmente, pero también, por primera vez, notó un tonito de curiosidad entusiasta. ¿Podía esto significar un nuevo comienzo? Cuando llegó la mañana, Mario se sintió como un puñado de nervios en busca de un propósito. Se preparó con cuidado, eligiendo cada palabra que podría decirle a Fernando. En su mente, visualizaba escenarios, uno donde se sentaba con confianza, articulando sus ideas, otro donde se mostraba débil y balbuceante. La dualidad lo abría a la reflexión. En el fondo, sabía que debía aferrarse a lo que había aprendido en la reunión anterior, la vulnerabilidad siempre es una puerta hacia la conexión. La reunión con Fernando estaba programada en una pequeña cafetería, un lugar que solía frecuentar para reflexionar sobre sus días. Mientras caminaba hacia allí, una mezcla de emoción y ansiedad le provocó espasmos en el estómago. Su mente divagó a la historia de Nora, el impacto que su fortaleza había tenido sobre todos y cómo las palabras pueden moldear realidades. Esa reflexión lo acompañó en cada paso. Cuando llegó, Fernando ya lo estaba esperando. Mario, gracias por venir, dijo Fernando con una sonrisa contagiosa. La energía positiva del lugar le ofreció un respiro a Mario. Ambos se saludaron, y Mario, ahora más consciente de la importancia de la autenticidad, decidió abrirse desde el principio. He estado pensando en lo que significa liderar y en la posibilidad de colaborar en un proyecto audaz. La conversación fluyó y pronto Fernando delineó su propuesta, una iniciativa que combinaría storytelling y liderazgo en un programa de capacitación dirigido a nuevos líderes. ¿Podía Mario ser el mento que inspirara a otros, como había hecho la historia de Nora con él? Esa idea resonó profundamente. Sin embargo, mientras Fernando hablaba, Mario sintió un frenético torbellino de emociones. Pero, ¿soy realmente capaz de esto?, se preguntó, sintiendo cómo el viejo miedo amenazaba con emerger. En lugar de ahogar esa duda, decidió confrontarla. ¿Y si compartimos experiencias? He aprendido que la vulnerabilidad conecta más que la seguridad, le afirmó a Fernando. La mirada de Fernando se iluminó. Exactamente. Eso es lo que busco.
Pero me gustaría que tú fueras el primero en compartir tu camino. La conexión que crees con los demás comenzará desde tu propio viaje. ¿Estoy en lo correcto? Mario sintió el impulso de la voz de Fernando le empujaba hacia adelante. Había un brillo de confianza en los ojos de su colega que reforzaba su búsqueda interna. Sí, tienes razón, respondió con una firmeza que probablemente sorprendió a ambos. Voy a hacerlo. Haré lo que sea necesario para ser parte de esto, pero tengo que ser auténtico. Mientras discutieron ideas sobre cómo abordar el programa, un repentino pensamiento lo inundó. Mario se dio cuenta de que el proyecto no solo podría impactar a otros, también representaba una evolución en su narrativa personal, un salto que lo confrontaría con sus propios límites y lo obligaría a crecer aún más. Con cada idea que compartía con Fernando, una nueva capa de autoconfianza comenzaba a emerger. Reemplazó la ansiedad con planificación. La historia de su vida, sus dificultades, su presente como líder, todos esos elementos debían entrelazarse en el relato que compartiría con los futuros participantes. Esta se convirtió en su tarea, pero también en su liberación. A medida que se alejaba de la cafetería, una expectativa genial brotaba dentro de él. Mario sintió que había dado un gran paso hacia lo que había imaginado como una vida de impacto y autenticidad. Pero a la vez, un nuevo desafío emergió en su mente: ¿cómo podría balancear su antigua vida como mecánico con este nuevo rol? Esa pregunta quedó flotando, como un eco que pronto necesitaría respuesta. Esa noche, mientras tentaba el sueño, otra notificación iluminó su teléfono, un mensaje de Nora. Mario, creo que necesitamos hablar. Algo importante ha sucedido y me gustaría que fueras parte de ello. La inquietud crecía. ¿Qué podría ser tan relevante para ella? La conexión que habían creado en la reunión resonaba aún en él, y de repente, el universo parecía conspirar para entrelazar sus caminos una vez más. Mario se despertó antes de que el sol asomara tímido por el horizonte, con la mente repleta de pensamientos desordenados. La notificación de Nora seguía resonando en su cabeza, creando un eco de curiosidad y ansiedad. La idea de un nuevo proyecto, una nueva identidad y la posibilidad de influir en otros lo había entusiasmado, pero al mismo tiempo, temía que su aprensión lo frenara. Volvió a repasar lo que había discutido con Fernando y cómo cada concepto sobre la vulnerabilidad y el liderazgo se entrelazaba en su mente. Había una chispa que ahora lo empujaba hacia adelante. Decidido a no dejar que la duda lo paralizara, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Nora. ¿Podemos vernos hoy? Estoy muy interesado en saber qué es eso tan importante. Enviar aquel mensaje representó un pequeño, pero significativo acto de valentía para él. Luego, decidió que no se detendría ahí. Era el momento de dar pasos tangibles hacia su nueva narrativa. En la ferretería donde trabajaba, Mario encontró espacio entre reparaciones para darle forma a sus ideas sobre la capacitación que planeaba con Fernando. Mentalmente, se preparaba para compartir su historia. Sería un acto de doble filo: por un lado, enfrentaría el temor al juicio, por otro, podría tocar vidas. La presión de las herramientas a su alrededor le ayudó a visualizar su papel: como las manos que dan forma al metal, él podría moldear mentes y corazones con sus palabras. Mientras reconsideraba su enfoque, un antiguo colega, Javier, se acercó. ¿Qué te pasa, hermano? Te veo sumido en tus pensamientos. Era un compañero que había compartido muchas horas en la mecánica, pero más que eso, un amigo genuino que a veces lograba rasgar la coraza de Mario. Sintió que ese era un momento adecuado para abrirse, para practicar la vulnerabilidad que había decidido abrazar. Estoy a punto de embarcarme en un proyecto de liderazgo, pero no sé si tengo lo que se necesita, confesó Mario. Y en esa simple declaración, liberó parte de su carga interna. La expresión de Javier cambió de preocupación a sorpresa, y luego a admiración. Siempre hemos sabido que tienes ese don. Tu capacidad para conectar con la gente es algo único. Ese respaldo inesperado lo hizo reflexionar sobre lo que verdaderamente sabía sobre sí mismo. Quizás no había fallado en su carrera, sino que había pasado demasiado tiempo escondido detrás de su herramienta. Allí se plantó una pequeña semilla de autoconfianza. En su mente, volvió a recordar la conversación con Fernando y cómo se sentía empoderado al asumir el rol de mentor. El resto de la jornada fue una mezcla de tareas rutinarias y una creciente emoción por lo que se avecinaba. Al regresar a casa, se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir.
Planificó las ideas que quería compartir en el programa, narrando no solo sus logros, sino también sus fracasos y aprendizajes. En aquel documento, se revelaron no solo las historias de un mecánico, sino también de un líder en construcción. Un par de horas después, sonó el timbre. Era Nora. La preocupación en su rostro no pasó desapercibida. Mario, me alegro de que pudieras venir, dijo, tomando asiento frente a él. Hay algo de lo que tenemos que hablar. El aire se llenó de expectación. He estado investigando acerca de proyectos comunitarios, comenzó ella, y he descubierto algo que podría cambiar nuestra narrativa por completo. Pero necesito que estés a mi lado. Las palabras de Nora resonaron en la mente de Mario, como un llamado a la acción. Pero enseguida sintió la presión de una decisión que podía cambiar su vida. Estaba listo para compartir su camino no solo con un grupo, sino también nuevamente con ella, explorando una dinámica más profunda. El eco de sus dudas emergía, pero esta vez sintió que había una red de apoyo lista para sostenerlo. Con el corazón latiendo con intensidad, Mario se preparó para escuchar el increíble secreto que Nora tenía para él. ¿Sería este el desafío que solidificara su nuevo camino o él? ¿Temor volvería a invadirlo? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y esa incertidumbre colgaba entre ellos como una promesa tantalizante. Mario sintió como la adrenalina comenzaba a circular por su cuerpo mientras Nora hablaba. Cada palabra que ella pronunciaba parecía cargada de potencial, de cambios que estaban por venir. La expectativa de un camino por descubrir se combinaba con un intenso miedo al fracaso. ¿Qué era lo que se escondía detrás de esa puerta que estaba a punto de abrirse? Dentro de él, la lucha entre la ilusión y la duda se intensificaba. Nora inhaló profundamente antes de continuar. He encontrado un programa de mentoría donde podemos trabajar juntos. Se enfoca en ayudar a personas a salir de situaciones difíciles, y creo que podríamos hacer una gran diferencia. Este comentario encendió una chispa en Mario, pero también lo empujó al abismo de su inseguridad. Él siempre había creído que era mejor reparar motores que tocar corazones. Sin embargo, el deseo de trascender de alguna manera comenzó a rebosar en su interior. ¿Estás segura de que soy el adecuado para esto?, preguntó, conteniendo un nudo en la garganta. Las palabras brotaron antes de que pudiera filtrarlas. Aquel no era solo un deseo de autocrítica, era el reflejo de años sintiéndose insuficiente. Nora entrecerró los ojos, como si intentara mirar más allá de su inseguridad. Mario, tienes habilidades que ni tú mismo reconoces. Tu capacidad para escuchar y conectar con las personas es invaluable. Este es tu momento. Durante un par de segundos, Mario permaneció en silencio, meditando sobre la declaración. La voz persuasiva de Nora empezó a resonar, golpeando las paredes de su duda. Quería creerle. Quería ser el hombre que ella veía en él. Sin embargo, la memoria de sus fracasos anteriores lo acechaba como un espectro. Sé que puede ser aterrador, pero enfrentar esos miedos es lo que nos fortalecerá, continuó Nora, su tono lleno de convicción. En sus ojos, Mario pudo ver una mezcla de determinación y esperanza. Ella creía en algo más que el presente, creía en un futuro donde él, efectivamente, podría cambiar vidas. A medida que las horas pasaban y se transformaban en ideas y estrategias, Mario comenzó a dibujar un mapa mental de su próximo paso. La noche avanzaba y sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino. La posibilidad de ser un mentor resonaba, aumentando tanto su ansiedad como su emoción. Decidió que ese sería el enfoque, construir su propia narrativa. Sin embargo, el dilema no se desvanecía. Había una pregunta que lo atormentaba. ¿Podría realmente abrirse a otras personas y ser un faro de esperanza cuando sentía que era él quien necesitaba ser guiado? Esa falta de certeza se materializaba como un peso en su pecho. Escucha, dijo finalmente, tomando la mano de Nora. Quiero dar este paso, pero necesito saber cómo podemos hacerlo juntos. No quiero que esto se convierta en una carga para ti. Si fracaso, no solo me estaré lastimando a mí, sino también a ti. En sus palabras había una súplica por comprensión, pero también un compromiso tácito de actuar. Nora sonrió, y en su rostro se dibujaba una mezcla de aliento y desafío. No estás solo en esto. Seremos un equipo. Pero también crecerás, descubrirás tu valor y cómo puedes influir en los demás. Y, Mario, la vulnerabilidad es tu mayor fortaleza.
Mientras hablaban sobre los próximos pasos, Mario comenzó a vislumbrar una nueva posibilidad. Tal vez, en ese viaje, encontraría respuestas a sus propias preguntas sobre sí mismo. Las sombras de su autorreconocimiento comenzaron a ceder ante la luz de una renovada confianza. Al final de la conversación, penetrando en el silencio que les rodeaba, una idea chocó contra sus pensamientos: ¿cómo podría alcanzar a aquellos que estaban perdidos como él antes lo había estado? El eco de su propia historia resonaba con más fuerza, listo para ser narrado. Sin embargo, cada respuesta generaba nuevas preguntas. Con el corazón más ligero, pero también lleno de inquietud, Mario escuchó una última declaración de Nora. Siempre es el momento adecuado para comenzar. Y tenemos que hacerlo. ¿Te gustaría que nos reuniéramos con Fernando para comenzar este viaje? La propuesta dejó a Mario en una encrucijada sutil entre el miedo y la emoción. La decisión que tomara ahora podía delinear todo su futuro. Mario asentía casi sin darse cuenta. Había un camino hacia adelante, pero la pregunta seguía ahí, latente: ¿estaba preparado para enfrentar el impacto que esa decisión tendría no solo en él, sino en todos aquellos cuyas vidas tocaría? Mario decidió que ya era hora de vencer sus temores. Con la determinación renovada y el apoyo de Nora, se preparó para reunirse con Fernando. Era un encuentro crucial, no solo era una oportunidad para dar un paso hacia su nuevo rol como mentor, sino también una forma de validar la transformación que había experimentado. Cuando llegó al café, el ambiente estaba impregnado de emociones. Fernando lo recibió con una sonrisa, y la conversación se entrelazó con palabras de optimismo. Mario, estoy ansioso por saber cómo te sientes con respecto a ser parte de este proyecto, dijo Fernando, mientras ambos se sentaban. Mario respiró hondo y entonces, decidió abrirse. No soy un experto en liderazgo, ni tengo formación formal en el área. Soy solo un mecánico que ha tenido miedo de saltar a lo desconocido, empezó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a liberar su carga. Pero estos últimos meses he aprendido que la vulnerabilidad puede ser el puente que conecta a las personas. Quiero usar mi historia para inspirar a otros. Quiero ayudar como nunca antes pensé que podría. La expresión de Fernando se volvió seria y comprensiva. Esa es realmente la esencia de ser un buen líder, Mario. No se trata solo de saberlo todo, sino de conectar y compartir experiencias. Eso es lo que construye comunidades fuertes. Con cada afirmación que escuchaba, la confianza de Mario crecía. Siguieron compartiendo ideas para el programa, tejiendo una narrativa que rescataba no solo la esperanza, sino también la necesidad de una comunidad que apoyara a quienes enfrentaban la adversidad. La primera sesión del programa se organizó rápidamente. Mario, con la ayuda de Nora y Fernando, se preparó para hablar frente al grupo. Se sentía nervioso, pero también emocionado. Sería el momento de compartir su historia y demostrar que cada lucha tenía un propósito. El día de la presentación, el taller estaba repleto de rostros conocidos y nuevos. Mario se plantó frente a ellos, la luz del sol se filtraba por las ventanas y su corazón latía con fuerza. Comenzó recordando sus inicios, las noches llenas de dudas, y cómo cada paso hacia el conocimiento de la medicina había sido un acto de valentía. Mientras hablaba, pudo ver que el efecto de sus palabras era real. Algunos asistentes lloraban, otros asentían con comprensión, todos estaban conectados en una experiencia compartida y, por un momento, Mario sintió que no era solo un mecánico, sino un faro de esperanza. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Las sonrisas y la gratitud en los rostros de los participantes llenaron su mente de satisfacción. Había logrado no solo compartir su viaje, sino también inspirar a otros a iniciar el suyo. En los días siguientes, Mario empezó a recibir mensajes de personas que habían asistido a su primera sesión. Algunos podían compartir historias similares, otros pedían más orientación, y esa conexión genuina no hacía más que potenciar su deseo de seguir creciendo como líder y mentor. Con el tiempo, el programa tomó forma, y más personas comenzaron a unir sus voces. La comunidad se fortalecía mediante la vulnerabilidad compartida y las historias de superación individual. Mario halló su lugar dentro de ella, no solo como el mecánico que reparaba autos, sino como aquel que ayudaba a sanar corazones. Ahora, con una creciente confianza y una nueva misión, se sentía comprometido a seguir ayudando a otros. El éxito se definía en su capacidad de motivar y facilitar el crecimiento de los demás, lo que repercutía en su propia transformación. Cada reunión,
cada conversación y cada sonrisa que intercambiaba con los participantes alimentaba su espíritu. Finalmente, de pie en su taller, observando cómo su vida había cambiado, Mario reflexionó sobre su viaje. Desde el miedo a la incertidumbre hasta la creación de un espacio para la sanación emocional, se dio cuenta de que había conquistado el desafío más grande, enfrentar sus propios temores y convertirse en la persona que podía marcar la diferencia. El cambio era palpable, su vida había tomado un rumbo que nunca imaginó. Este era su nuevo comienzo, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniese. Era el momento de seguir sumando al impacto real que estaba haciendo. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia inspiradora. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que marcarán la diferencia en tu vida. Deja un me gusta ahora y ayuda a que el algoritmo siga fomentando contenido que transforma vidas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio.